días. Yo me llamo Bosco Corrales, soy profesor de la Universidad Católica de Valencia, de la Facultad de Filosofía. Soy doctor en filosofía, profesor e investigo en temas de filosofía moral y otras cosas. Luego iré presentando a los compañeros del simposio conforme les vaya tocando el turno de exponer. Pues mi ponencia, como pueden ver en el programa, es el camino del héroe. Y la voy a intentar aplicar a la película Alejabre de Aki Kaurismäki. Bueno, el camino del héroe hace referencia a la teoría expuesta por Joseph Campbell en su obra El héroe de las mil caras, publicada en 1949. Se trata de un análisis de mitos y leyendas populares de diferentes culturas que muestra un patrón narrativo recurrente. El héroe de esas historias, de esos mitos, recorre un camino jalonado por una serie de elementos estructurales que se replican en mitos de todo el mundo. Campbell encuentra que, por ejemplo, Osiris, Prometeo, Buda, Jesús, Mahoma, para él todo entra dentro del, no voy a entrar en eso, para él todo entra dentro de la categoría de mito y no va más allá, comparten una narrativa fundamental, que no sé si se ve bien, pero es más o menos este esquema. El héroe es normalmente una persona cualquiera que vive una vida corriente en un mundo ordinario. Jesús era carpintero, Mahoma pastor, Osiris era un rey o un dios, Buda era un príncipe, pero bueno, para ser rey o dios era un rey o un dios normal, con una vida corriente, y Buda era un príncipe con un mundo, con una situación de normalidad de la que parte, ¿no? Todos parten de una cierta situación de normalidad. Prometeo, para ser titán, era un titán muy normal para Campbell, vivía en un mundo ordinario, en una situación de normalidad. Voy hacia la izquierda. En esa situación de normalidad sucede una llamada. Puede ser el ángel Gabriel, en el caso de Mahoma, o un encuentro personal, una emoción interior, un acontecimiento especial. Es decir, hay algo que los llama a salir de ese mundo ordinario, de esa situación de normalidad en la que viven. Sucede la partida, parten. Enseguida se encuentran con pruebas, obstáculos que superar, y llega un momento en el que, para ser fieles a la llamada recibida y cumplir la misión que les ha sido encomendada, tienen que cruzar el umbral del mundo ordinario hacia el mundo misterioso, el mundo fantástico, el mundo de misterio. El mundo de ultratumba, por ejemplo, en el caso de Osiris, los infiernos, en el caso de Jesús, el Olimpo, en el caso de Prometeo, la Égira de Mahoma, el mundo del sufrimiento y del dolor, en el caso de Buda, por poner algunos ejemplos que pone el propio Campbell. En ese mundo se encuentran con más pruebas, en el mundo de los misterios, más difíciles, más arduas que las anteriores, hasta que por fin llegan a la gran prueba, aquella que parece imposible de superar, pero aún así salen victoriosos de esa prueba y resucitan, renacen, hay una transformación y un renacer de algún tipo, vuelven a la vida. Por ejemplo, en el caso de Jesús resucita, en el caso de Osiris vuelve a la vida, en el caso de Prometeo vuelve habiendo vencido a los dioses con el fuego. Bien, y vuelven a la vida, vuelven al mundo ordinario, pero vuelven transformados, no vuelven igual que se fueron. Ha sucedido una transformación y esa transformación va ligada, es una transformación personal y ligada a un don que llevan. Ya puede ser un don que llevan en su manera de ser o en su nueva vida, como Jesús lleva el don de la resurrección o la vida eterna. Puede ser un elixir, puede ser un arma, una herramienta, algo que pueden compartir con sus congéneres para solucionar el problema que, en primer lugar, les obligó a partir del mundo ordinario, ¿no? En el caso de Buda sería la iluminación, en el caso de Mahoma, de pastor, se ha convertido en un poderoso jefe que puede conquistar la Meca y establecer el Islam. Bien, este camino del héroe sería para Campbell como el arquetipo de todos los mitos. Lo llama monomito, porque se da en todos los mitos, ¿no? Que consiste en un camino del héroe, en un viaje, en un periplo, que convierte a un ser ordinario en un héroe y por eso le llama el camino o el viaje del héroe. Para los que no somos expertos en mitografía, yo no lo soy, a lo mejor la Guerra de las Galaxias nos puede resultar un buen ejemplo. El propio George Lucas reconoció explícitamente que se había inspirado en el camino del héroe de Campbell para hacer la trilogía, ¿no?
Luke Skywalker es un niño normal, con una vida aburridísima, más tediosa no podía ser, recibe una llamada pero al principio se resiste, un mentor le ayuda, que es Obi-Wan Kenobi, bueno, ya sabéis todos la historia de la Guerra de las Galaxias. Bien, porque nos hagamos una idea así más gráfica de lo que es el camino del héroe. Vamos a ver ahora cómo este esquema, que es un esquema que según Campbell se aplica prácticamente a todos los mitos o leyendas, se aplica también a la película Le Havre de Aki Kaurismäki. Es un tema que es muy recurrente no solamente en la mitología antigua, sino en el cine contemporáneo, en Matrix, en la novela, en Matrix, en Harry Potter, bueno, no sé, en muchas películas veréis que se da si lo pensáis o cuando las veáis y os acordáis del esquema, veréis que se da, quizá no con todos los elementos, pero con la mayoría, y sí que se da este ciclo siempre de mundo ordinario, llamada, salida, pasa por pruebas en un mundo misterioso y vuelve transformado. Estos 3-4 elementos se dan en muchísimas películas. Antes de explicar un poco los elementos de la película de Kaurismäki para ver cómo encajan con el esquema, me gustaría, es necesario yo creo que hacer, aunque solo sea una descripción muy sucinta del modo en que relata los hechos Kaurismäki, ¿no? Yo no soy experto en cine, pero me ha llamado poderosamente la atención el tipo original de cine que hace Kaurismäki. En la película, desde el principio hasta el final, la narrativa es totalmente surrealista, desde mi punto de vista, ¿no? La estética, los escenarios son de los años 40, 50, pero los hechos que acaecen son claramente, acaecen en la actualidad. Los personajes son como de fábula, algunos, si se quiere. Otros parecen sacados de una película de espías de los principios de la Guerra Fría, pero viven en Francia en 2011. Todos fuman sin parar y en todas partes, envolviendo la atmósfera en un humo amable, cálido, que flota lentamente, como expresando la nostalgia de un pasado más benévolo, ¿no? Como que se refugia, expone lo de ahora, pero refugiándose en una estética y en un ambiente, en una atmósfera pues de los años 40, 50, 60, que a él se le antoja más amable, más acogedor. Lo cómico de la narrativa, de la narrativa contrasta con lo trágico de lo narrado. La expresión casi inerte de los personajes, su laconismo intencionadamente exagerado, no concuerdan para nada con las emociones intensas que podríamos asumir en los personajes, ni con la profundidad y con la calidez de los sentimientos de humanidad, de amistad, de amor que podríamos intuir en ellos. Están siempre como sumamente flegmáticos, ¿no? Pase lo que pase. Si uno se está muriendo o uno ha ganado la guerra, la expresión es la misma, no gesticulan apenas, todo es, bien, vale. Es un cine muy, muy curioso, que tiene a la vez una virtualidad especial, ¿no? Dicho esto, para dar una idea del tipo de cine de autor del que estamos hablando, pasemos a desgranar algunos elementos relevantes de la trama. En Le Havre, un pueblo, esta es la carátula de la película, este señor, a ver, bueno, el señor de la chaqueta marrón es Marcel Marx, el nombre ya nos da algunas resonancias filosóficas y políticas. El de la chaqueta, el de la gabardina negra es el comisario de policía, y este niño que veis ahí negro es un niño refugiado de Gabón que se llama Idrissa. Bueno, pues en Le Havre, un pueblo de Normandía, vive Marcel Marx, un pobre limpiabotas con una vida aparentemente insignificante. Anteriormente había sido un escritor de vida bohemia. La fortuna no le había acompañado y terminó viviendo en la calle. Ahora vive con su mujer, Arletty, una extranjera muy modestamente, pobremente afincada en Le Havre, que parece ser que se apiadó de él, lo acogió en su casa, se enamoró, lo quiere con ternura entrañable y son marido y mujer. La vida de Marcel transcurre con una feliz mediocridad dentro de un triángulo muy cerrado: su bar favorito, su trabajo y su hogar. Un día cualquiera, en su vida de don nadie, mientras Marcel se dispone a almorzar un bocata muy prosaico en unas escaleras de un puente muy sucio, sentado en las escaleras que bajan al río, quiere el destino
que se cruce con Idrisa, un niño africano que ha huido junto con algunos familiares de la miseria de su país de origen, pero que teniendo que escapar de la policía acaba por encontrarse solo y totalmente desamparado, escondido bajo un puente con el agua del río hasta la cintura. La imagen y la expresión de Idrisa en ese momento lo dicen todo. El niño está sumergido en el estar desvalido, en la miseria, en la falta de recursos, y mira hacia arriba, con los ojos como platos, poco expresivo pero suplicante, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Está como pidiendo, sálvame, ¿no? Y no dice nada. Esto sería la llamada, ¿no? Este hombre ordinario, don nadie, en una situación de normalidad, recibe una llamada. Idrisa quiere ir a Londres, donde espera poder reunirse con su familia. Marcel acoge la llamada, se compadece de él y lo acoge en su casa. Arletty, su mujer, cae enferma y es hospitalizada debido a un cáncer que parece terminal. A Marcel no le queda más remedio que salir de su mundo ordinario, de su vida cotidiana, y convertirse en el héroe mítico. Mítico, cómico, casi ridículo, pero héroe. Armado con un optimismo a prueba de bomba, cómico hasta la ridiculez, y apoyado por la solidaridad espontánea de los vecinos, también cómico-ridículos, del barrio pobre en el que vive, Marcel se enfrentará a la policía, representante de una maquinaria fría y ciega del Estado, que si bien un Estado de Derecho constitucional, es incapaz de apiadarse porque no es una persona, es un Estado, que sigue la pista al joven refugiado para deportarlo, cosa que Marcel y sus vecinos evitarán a toda costa con toda suerte de estratagemas. Más aún, nuestro héroe inesperado, Marcel, emprenderá un viaje iniciático de separación del mundo ordinario de los ciudadanos franceses, de los ciudadanos de papeles, para adentrarse en el inframundo de los migrantes irregulares, este mundo misterioso, submundo, para conseguir cerciorarse de la historia contada por Idrisa. Visita un campo ilegal de refugiados. Esto es una imagen más o menos del mundo al que desciende Marcel. Visita un campo ilegal de refugiados, se hace pasar por el hermano albino del tío de Idrisa, de Gabón, para que le dejen visitar a este tío en el centro de detención de inmigrantes ilegales y averiguar los pormenores de la historia de Idrisa. Vuelve de su viaje al inframundo convencido de la sinceridad de Idrisa y confirmado en su intención de ayudarle como sea a llegar a Londres. Ha asumido la misión. Ya no hay vuelta atrás. Ha cruzado el umbral. Trata a escondidas con unos pescadores que están dispuestos a llevar al niño clandestinamente a Londres, pero le va a costar 3.000 euros, dinero que no tiene ni puede conseguir. Sin embargo, sus vecinos le dan la idea de organizar un concierto benéfico y le ayudan a llevarlo a cabo. Tras un sorprendentísimo éxito, recaudan el dinero necesario para mandar a Idrisa a Londres. La policía, sin embargo, les está pisando los talones, pero consiguen darle esquinazo camuflando al niño entre todos, de modo que éste llega al pesquero a la hora concertada. Por fin, Idrisa está listo para la travesía, escondido en el barco, a punto de poner rumbo a Inglaterra. Parecía que Marcel había superado todas las pruebas de su heroico periplo, cuando, justo en el momento en el que el pesquero va a zarpar, aparece la policía en el muelle. El jefe de los sabuesos, el comisario Monet, se planta rápidamente en el barco y descubre de inmediato al niño escondido. Se les cae a todos el alma a los pies y Marcel se enfada. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, el jefe de policía sufre un cambio de corazón y vuelve a esconder al niño, sentándose encima del escondite y mintiendo al resto de los agentes que, engañados, lo dejan partir. Marcel, victorioso, se dirige al hospital a visitar a su esposa, quien milagrosamente está totalmente recuperada de su cáncer terminal, para sorpresa de los médicos y de su marido. Juntos vuelven a casa, la vuelta al hogar. Pero Marcel ya no es el mismo. Retorna a su hogar transformado, un hombre nuevo. Al llegar, se fijan con asombro en que el cerezo del jardín está en flor. Esta es la expresión mirando al cielo a la que se refería José Alfredo. Están como contemplando el milagro. Contemplan que el cerezo está en flor. Ha llegado la primavera. Un árbol pletórico de flores blancas, signo de que ha llegado la primavera, símbolo del renacer, de resurrección. Como vemos a su manera, el filme de Kaurismäki recorre la entera secuencia del camino del héroe, es decir, presenta la estructura del mito descrita por Joseph Campbell. Campbell, freudiano como era,
Consideraba que los mitos y los relatos religiosos arcaicos en general son una expresión distorsionada de la realidad. Las aventuras de los héroes mitológicos describen la aventura vital de todo hombre, sí, pero desfigurándola y enmascarando la verdad bajo el ropaje engañoso del lenguaje simbólico. Esto sería Freud. Campbell, siguiendo a Freud, considera que es mejor evitar ese lenguaje y expresar la nuda realidad de manera cruda, como quien explica a un niño que se hace mayor qué significa que los bebés vienen de París, traídos por la cigüeña. Lo dice así, ese es el ejemplo que pone en el prefacio Campbell. Los mitos son, en definitiva, una distorsión de origen neurótico. Sin embargo, si nosotros nos desembarazamos del prejuicio freudiano contra la religión, podríamos coincidir con Campbell en que los mitos transmiten verdades profundas acerca del mundo y de la vida humana, pero no distorsionándolas o necesariamente enmascarándolas, sino vehiculándolas mediante el único lenguaje que es capaz de dar cuenta en un modo adecuado de tales verdades, el lenguaje poético. Uno puede decirle a su amada que la quiere, describiendo las sensaciones causadas por la secreción de hormonas y otras sustancias químicas en su cuerpo, hablando del rubor, de la aceleración del pulso, del hormigueo en el estómago provocado por la adrenalina, del bienestar causado por la dopamina o la serotonina cuando la ve. No creo que la enamore. Y estaría diciendo cosas verdaderas, cosas que son verdad. Pero ¿le estaría diciendo la verdad? Es como cuando te preguntan, en filosofía lo hacemos mucho eso. ¿Conoces este autor? Y dice, no he leído lo suficiente. Sí, es verdad que no has leído lo suficiente porque no has leído nada. Es verdad, pero no es la verdad, no tienes ni idea, ¿no? Pues el lenguaje lógico, coherente, puede enmascarar la verdad totalmente, sin decir mentiras, ¿no? Y el lenguaje simbólico puede revelar la verdad, sin decir la realidad patente. ¿No comunicaría mejor ese enamorado la verdad si le dijera, amor mío, eres mi vida, mi sol, mi lucero, no soy muy un poeta, mi universo entero, tus ojos son mi aurora, estoy plantado en la tierra de tu alma, tu cariño es la savia de mis venas? ¿Estaría enmascarando la verdad con metáforas? ¿Estaría desfigurando la realidad al expresarla con un lenguaje poético? ¿No estaría más bien expresando la verdad del modo más adecuado, con el lenguaje más apropiado? Pues bien, los mitos, lejos de ser meras distorsiones o disfraces de la realidad, pueden ser vehículos del misterio. Un mito, cuando decimos, esos son mitos, nos referimos a que es mentira, ¿no? Es un bulo, es una falsedad. Un mito no es una mentira, sino un modo de emplear el lenguaje para expresar lo inefable, el misterio de la realidad. Y cuando decimos misterio, como acertadamente explicaron Odo Kassel y Víctor Barnach en su teología del misterio, no nos referimos principalmente a algo secreto. Misterio podría significar, ¿no?, un enigma o un problema cuya solución es difícil de averiguar. Ese podría ser el significado en el lenguaje coloquial, como cuando hablamos de la novela de misterio para referirnos a Hitchcock o a Agatha Christie, a ver quién la ha matado. Parece un secreto, es difícil, es un enigma. A eso le llamamos misterio en el lenguaje coloquial. Pero no, misterio, del griego mysterion, también traducido como sacramentum en latín, designa la inicial revelación de algo que se manifiesta solo parcialmente y como velado, porque es de tal profundidad, de tal riqueza ontológica, que es inabarcable o insondable. Estamos hablando de la plenitud del ser, de la realidad en toda su profundidad. De ahí que el adjetivo misterioso haya dado a significar algo oculto o escondido, pero esa no es la esencia del misterio, sino solo su característica más patente y superficial. No es misterioso porque está oculto, sino que está oculto porque es misterio. Está oculto a la aprehensión humana, es decir, porque es misterio, porque es pura plenitud, insondable riqueza. Es imposible captarla en su totalidad. Cuanto más profundidad damos en ella, más nos percatamos de su profundidad, anchura, amplitud. Por eso la realidad es sustancia, en griego usía, término que originalmente designa la riqueza material. La realidad es plenitud de riqueza, así pues es inabarcable y por ello inefable, aquello de lo que en última instancia no se puede hablar, al menos no con pretensión de exhaustividad alguna. De ahí que el lenguaje simbólico, la poesía, el teatro, el cine en este caso, sean el único modo de transmitir siquiera algunas esquirlas de los estratos más profundos de la realidad. El lenguaje científico, la psiquiatría, como quería Freud, la neurociencia hoy, no puede más que arañar sin mucho éxito la superficie. Incluso el lenguaje simbólico es muy limitado cuando se trata de explorar y comunicar las profundidades del ser. El mismo Heidegger, el gran filósofo del ser en el siglo XX, era consciente de ello. Si leemos su escrito El ser como fundamento y abismo, comprobaremos que el lenguaje es más bien simbólico, no sé si lo habéis leído, pero es poesía prácticamente. Que la lógica del texto es más bien una lógica poética y tiene muy poco de lógica aristotélica y nada de lógica matemática. La línea divisoria entre la metafísica y la poesía es a veces muy delgada.
Para descender al abismo del misterio, tanto de la realidad en general como de la realidad humana, el corazón humano en particular, hay que servirse también, o quizá principalmente, de razones que la razón no entiende, parafraseando a Pascal. El lenguaje poético, el mito y, en el caso que nos ocupa, el cine, parecen ser nuestra mejor baza para intentar penetrar en el misterio del mundo y del corazón humano, y no limitarnos a decir cosas verdaderas, sino ser capaces de comunicar apenas algo de esa honda intuición de la verdad. No contentarnos con la punta del iceberg, sino andar en lo real. Y bien, el camino del héroe que encontramos en los mitos, ¿qué dice de la realidad profunda, de la verdadera realidad? Pues habla de la vida del hombre, de las aspiraciones de todo hijo de vecino que vive su vida ordinaria, corriente y moliente, intuyendo que la vida no puede ser esto sin más, y anhelando experimentar la aventura de su vida. Percibe que hay algo de fascinante, de apasionante en la vida, pero no acaba de averiguar qué es ni cómo vivirlo. Percibe lo que Heidegger llamaría una falta de autenticidad. Todo hombre siente en lo más profundo de su ser una llamada y el ímpetu de seguirla, de salir del man, que dice Heidegger, del sé, de hacer lo que se hace, pensar lo que se piensa, decir lo que se dice, y ser él el que hace, piensa, dice. Salir de esa mediocridad, ser él mismo, ser auténtico. También Karl Jaspers, otro existencialista, habla de la llamada, de lo que podríamos llamar los despertadores, entre comillas, por así decir, que en la vida nos llaman del sueño a la vigilia, nos compelen a vivir auténticamente, a salir de la alienación. Serían la culpa, el sufrimiento, la muerte, entre otros. Todos oímos, con mayor o menor claridad, esa llamada. La intuimos. Marcel Marx la experimenta en la persona de Idrissa, el niño africano que aparece en su vida un buen día de forma totalmente inesperada. Todos recibimos esa llamada o esas llamadas. Un hijo con necesidades especiales, una madre anciana y necesitada de ayuda, un amigo deprimido, un compañero de trabajo que es tratado injustamente, una amiga asustada por un embarazo que no esperaba, un mendigo pidiéndonos limosna, un extranjero durmiendo en la calle, niños y jóvenes viviendo en un hogar para menores extranjeros no acompañados, el rostro de los pobres, los excluidos, el forastero, el huérfano, la viuda. ¿A qué nos surge esta llamada? No lo sé exactamente, pero creo que no nos emplaza a ser héroes en el sentido literal de los personajes de los mitos. No nos llama a ser Prometeo ni Ulises, creo yo. El complejo de Superman o de Salvador del mundo, y hablo con conocimiento de causa, puede ser una neurosis más bien peligrosa. Nos llama más bien a excavar en el sentido profundo de la realidad que la alegoría del mito nos quiere transmitir. El mito, repito, es un vehículo privilegiado para decir mucho más de lo que dice literalmente. El héroe mitológico es una expresión de la necesidad de todo hombre de escapar del reino de la mediocridad, de la indiferencia del fulano don nadie moral, de la pusilanimidad y la ordinariez existencial. Si Viktor Frankl tenía razón con su hipótesis del logro de sentido, la llamada del rostro del otro, en palabras de Levinas, nos surge al autodistanciamiento y a la autotrascendencia, a distanciarme de lo que yo deseo, yo necesito, yo tengo que hacer, y a volver la mirada al otro, a ir más allá de mí. Por otro lado, si lo miramos desde la óptica de Hume y otros filósofos de la Ilustración escocesa, el otro nos llama a no caer por debajo de la altura de la más básica humanidad, a no acallar el más fundamental de los sentimientos sociales, la compasión. Hume consideraba que existe en las personas, de un modo natural, un sentimiento de simpatía, sin pathos, compasión, padecer con los demás hombres, que nos induce a sentir malestar cuando sufren un daño y satisfacción cuando reciben un bien. Más aún, ese sentimiento de benevolencia hacia el otro nos inclina a actuar en ese sentido y a no ser solo benevolentes, sino más bien beneficientes, si se puede decir así. Stuart Mill, con todo lo que era Stuart Mill, llega a decir que practicar la beneficencia es sumamente útil, porque puesto que somos naturalmente benevolentes, ser beneficientes nos hace sentirnos felices. Pero podemos y creo que debemos ir más allá del sentimiento de compasión y de la utilidad emocional de la beneficencia. Lo que nos hace sentir compasión es un vínculo que nos une a los demás seres humanos, una ligazón que se nos impone como obligación. En palabras de Levinas, todos somos responsables de todos y yo más que todos. Así, en el contexto de una ética cordial, en el que nos introducen Adela Cortina en la Escuela de Valencia, si me permiten, el ethos del corazón nos empuja a una ética de la responsabilidad solidaria. Estamos ligados a, obligados, más aún, soldados, que viene del adjetivo latino solidus, que significa fuerte, compacto, que forma un solo cuerpo. De solidus viene soldar, unir tan fuertemente que formen un solo cuerpo, y viene también solidaridad.
Es decir, el sentimiento de compasión que surge del sentimiento profundo de estar, del sentimiento profundo de estar vinculados, de la honda intuición de estar soldados entre seres humanos, nos urge a actuar en virtud de dicha benevolencia. En palabras de Juan Pablo II en Sollicitudo Rei Socialis, la solidaridad no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Ojalá no perdamos por lo menos ese sentimiento superficial, que a veces de puro exceso de percibirlo se nos atrofia ese sentimiento, incluso el superficial. Pero no es un sentimiento superficial por los males de personas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Estoy terminando. Creo que tiene razón Pedroni cuando dice que Kaurismäki, a través de sus películas, consigue reconducir los grandes dilemas actuales a sus raíces filosóficas. Yo diría más aún metafísicas. La película Le Havre nos plantea un gran dilema moral contemporáneo, el drama de los refugiados, haciéndonos descender hacia la verdadera raíz del problema y probablemente de su solución, la insondable profundidad del corazón humano, del que nacen el heroísmo más inaudito, pero también la indiferencia e incluso la maldad más abyecta. Porque el corazón tiene razones que la razón no entiende, porque para sumergirnos en el misterio necesitamos navegar con el lenguaje del símbolo y con el arte, Aki Kaurismäki se sirve de su cine para explorar el drama de los refugiados de una manera profunda, ahondando en las raíces últimas del problema y apuntando a las raíces últimas de su posible solución. Por eso creo que el director de Le Havre se daría por muy satisfecho si su película fuera para el espectador una llamada y nos hiciera emprender o retomar el viaje, el camino, no ya del héroe literal, sino del héroe profundo que es todo ser humano, el periplo del sufrimiento propio y ajeno, el camino de la sincera búsqueda del sentido de la existencia, y se daría por mucho más satisfecho si volviéramos de ese viaje con un don, transformados por el deseo de hacer nuestra esa firme determinación y perseverante determinación de empeñarnos por el bien de todos y cada uno. Muchas gracias.